¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 15 de junio, como siempre, para todo el equipo de Noticiero Hechos. Es un gusto llevarles las noticias más destacadas de lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que desde ya la invitación para que se quede con nosotros durante las próximas 2 horas. Raúl, un gusto acompañarte como siempre. Buenas tardes. Celida, muy buenas tardes. También buenas tardes, amigos televidentes. Así es, tenemos las informaciones de las últimas horas, hechos nacionales e internacionales, lo que usted necesita saber. Gracias por iniciar la semana informándose con Noticiero Hechos. A continuación, un adelanto. A pocas horas de la reactivación de la economía, el gobierno afina detalles del protocolo que se realizará en la primera fase. Ya le contamos. Los 141 reos que dieron positivo a COVID-19 ya se encuentran recuperados. Las autoridades informaron que se realizarán pruebas a más internos para impedir que el virus ingrese a las cárceles. La Sala de lo Constitucional y la Embajada de los Estados Unidos reaccionaron a las declaraciones del presidente Nayib Bukele, quien aseguró que ellos fueron parte de una reunión donde se negoció la ley de cuarentena. Abogados del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, llegaron a la Cámara Segundo de lo Civil. Aseguran tener toda la documentación necesaria para desestimar la acusación de la Fiscalía por la demanda de enriquecimiento ilícito. El mundo está por alcanzar los 8 millones de contagios de coronavirus y hay más de 434,000 muertos. Estados Unidos, Brasil y Rusia reportan el mayor número de personas infectadas. Ya nuestros equipos están listos para informarnos de los hechos de las últimas horas. La periodista Marcela Rivera nos hablará sobre la nueva normalidad de muchos emprendedores. Y también saludamos a nuestro compañero Luis López, quien nos va a contar qué pasará con la atención de salvadoreños deportados y retornados, tomando en cuenta que no se ha considerado ellos en las fases económicas. Así es, también estará con nosotros Julio Guevara, que se encuentra en Tacuba y nos estará informando también con relación al coronavirus. Así que quédese con nosotros, que más adelante nos estaremos enlazando con cada uno de ellos. Iniciamos con los hechos de las últimas horas. El director de centros penales, Osiris Luna, informó que 141 privados de libertad ya se recuperaron de COVID-19, mientras que implementan diferentes protocolos de seguridad sanitaria, entre estos la prohibición de visitas de familiares en los penales. Veamos. Un total de 141 internos de diferentes centros penitenciarios del país que dieron positivo a coronavirus se recuperaron, mientras que otros 300 serán sometidos a la prueba de esta enfermedad para confirmar o descartar si son portadores del virus. Así lo informó el director de centros penales, Osiris Luna. De decirlo, son 141 las personas que estaban diagnosticados con prueba que dieron positivo. El resguardo psiquiátrico, La Esperanza, conocido como Mariona, el tema también de Quesaltepeque y también en San Vicente. Esos son los únicos lugares donde hay, y hubo, mejor dicho, porque el día de ayer ya se le dieron de alta a estas 141 personas y asimismo se le dieron de alta a otros, pero no alta médica, sino alta en el tema de ser sospechoso. También 45 trabajadores de centros penales resultaron positivos a la enfermedad. El director aseguró que desde el primer caso confirmado se implementan estrictas medidas de seguridad para evitar que los más de 36.900 privados de libertad se contagien. 45 personas las que se diagnosticaron con COVID de todo el personal del sistema penitenciario, entre custodios, médicos y el tema de personal administrativo. ¿Por qué se elevó la cifra? Prácticamente andábamos entre 17 a 20 personas las cuales estaban diagnosticadas, y es que porque hoy se está haciendo un tamizaje masivo. Además, el acceso a la justicia se debe de otorgar mediante otras alternativas como las audiencias virtuales que se han implementado desde antes de la pandemia. Y que la vamos a hacer en base a la capacidad de audiencias virtuales que hay. Nosotros hemos instalado prácticamente más de 25 salas ahorita y vamos a llegar hasta tener 102 salas.
En menos de 2 meses instalamos 25 más. Arriba de las 50 que ya teníamos, tenemos 75 salas de audiencia en los diferentes penales, que son las que van a estar ya trabajando al máximo para que se pueda hacer por esa vía. Y mientras no haya una cura a la enfermedad, las visitas familiares están prohibidas en todo el sistema carcelario del país, esto como parte de los protocolos avalados por el Ministerio de Salud y de la Cruz Roja Internacional. Estos protocolos establecen que durante la pandemia o la epidemia, en el caso nacional obviamente, pero donde esté este contexto de la enfermedad, no dar visitas. Sería un caos nosotros y estaríamos poniendo en riesgo a más de 36.900 privados de libertad de la pandemia. Entonces sería complicado abrir ahorita las visitas. El director de Centros Penales, Osiris Luna, también informó que otra de las medidas implementadas es que nadie de los trabajadores de todos los penales pueden entrar sin realizarse la prueba de COVID-19. Con imágenes de Eder Ábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y debido a que este martes inicia la apertura gradual de la economía, el gobierno, por medio del Ministerio de Salud, creó un nuevo decreto para regular su estrategia. ¿En qué consiste este decreto? Christopher Cornejo nos tiene el reporte. Es el Decreto 31, instrumento emitido por el Ministerio de Salud que da el aval para la reapertura gradual de la economía en el país en el contexto de la pandemia del COVID-19. El documento, que contiene 14 artículos, regula las 5 fases de reactivación formuladas en la propuesta del gobierno con diferentes sectores empresariales en las fechas estipuladas. El decreto también da la opción a las empresas a mantener la modalidad de teletrabajo en la medida que los empleados tengan las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones. Las personas mayores de 60 años, tanto del sector público y privado, y que tengan enfermedades, permanecerán en sus casas sin verse afectados laboralmente y regresarán hasta que la empresa lo estime conveniente. En cuanto a los salvadoreños que sean repatriados, serán examinados y movilizados a centros de cuarentena, donde permanecerán por un periodo de 15 días. De dar negativo a la prueba del COVID-19, solo deberán estar en su casa. En caso contrario, el Ministerio de Salud designará un lugar donde se someterán a tratamientos hasta superar la enfermedad. El Ministerio de Salud y de Trabajo serán los entes responsables de vigilar que todas las disposiciones se cumplan. La normativa está vigente desde el domingo y finalizará el próximo 20 de agosto, pero todo dependerá del desarrollo de la pandemia. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y como ya vimos, el sector empresarial se prepara para reanudar operaciones a partir de mañana martes 16 de junio, pero las actividades se van a desarrollar de forma diferente. Cada trabajador deberá contar con equipo de bioseguridad y practicar las medidas del distanciamiento social. El Ministerio de Trabajo impulsa los protocolos sanitarios y de seguridad que deben cumplir las empresas. Los han sido consensados con todas las gremiales empresariales de este país y además con todos los trabajadores. Y hemos llegado a un acuerdo de que vamos a armar 3 turnos para dar el servicio las 24 horas. Y va a ser un turno en la mañana, un turno en la tarde y un turno en la noche, para tutelar los derechos de aquellos trabajadores que en alguna medida tienen turnos nocturnos. Y recordamos que la autoridad máxima de este país en materia laboral es el Ministerio de Trabajo, y por lo tanto nuestras inspecciones, supervisiones, verificaciones, controles van a estar definidos a través de este ministerio. Y a continuación vamos a conocer los protocolos sanitarios que se deben seguir para evitar más contagios de COVID-19 durante la reactivación económica. De 60 años de edad, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas deberán permanecer resguardadas en sus hogares durante las fases de reactivación económica. Sin embargo, el ministro de Salud, Francisco Alaví, explica que quienes sean parte de estos grupos vulnerables y retomen sus labores deberán cumplir las medidas sanitarias para prevenir enfermarse de coronavirus. Aunque la paciente salvadoreña embarazada y aunque las personas arriba de 60 años se queden en el hogar, el resto de la familia, que probablemente tiene menos de 60 años, ellos se van a exponer
en el exterior porque van a realizar las actividades. No exponerse significa no exponerse él y su familia, porque ante la enfermedad que tiene una facilidad de transmisión, si la familia se expone, no tendría sentido que los adultos arriba de 60 años se queden en el lugar. La reactivación de la economía se dará acompañada de protocolos de salud que contribuyan a prevenir contagios en los centros de trabajo. El protocolo en general, como sabemos que la actividad es tan grande, es unas líneas macro que posteriormente cada empresa hace desarrollar su protocolo y van a tener la verificación por parte en conjunto tanto del Ministerio del Trabajo como del Ministerio de Salud. Pero más que tener un papel y que esté en los lineamientos, lo importante es que se realice el cumplimiento. De acuerdo al titular de salud, la curva de personas contagiadas se ha mantenido estable, pero no han disminuido los casos. De cara a la nueva normalidad, podría darse un repunte de contagios si no se aplican las medidas necesarias. Se ha obtenido una relativa estabilidad, pero eso no quiere decir que ha disminuido, ni quiere decir que esa cantidad sostenida de casos pues están desapareciendo. Quiere decir que hoy por hoy afuera del en el territorio salvadoreño hay casos de COVID. Y si un salvadoreño sale y no tiene la enfermedad, eso es una población virgen a la enfermedad, tiene una facilidad para poder adquirirla bastante amplia. Las autoridades hacen hincapié para que la población continúe acatando las normas sanitarias debido a que la pandemia está en fase de contagio comunitario. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Vamos a ver a continuación cuáles son los rubros que iniciarán actividades a partir de este martes 16 de junio. Son el sector construcción, además manufactura textil y electrónica, ventas en línea o por teléfono, industria aeronáutica, también puertos marítimos, servicios contables y abogacía, servicios de imprenta, también servicios médicos y enfermería, esto por citas, también veterinarias y salones de belleza por cita, además transporte de carga, sector público en trámites de inversión, servicios empresariales en línea, también suministros de comida, docentes y administrativos. Esto no significa que se van a reanudar las clases, y servicio de reparación y mantenimiento. Estos son los rubros que inician las actividades con todas las medidas de bioseguridad y también medidas en el trabajo, obviamente, a partir de mañana 16 de junio. Es la primera fase de la reactivación económica. Y la atención a salvadoreños deportados y retornados no se ha considerado en las fases de retorno a la reactivación de la economía. Es lo que señalan representantes del INSAMI. Luis Alberto López nos amplía esta información. Adelante, Luis. Así es, un gusto saludarles, informarles que representantes de asociaciones de migrantes y retornados han expresado su preocupación porque en las fases de retorno a la nueva normalidad o a la actividad económica no se ha tomado en cuenta la problemática de este sector. Escuchemos parte de sus declaraciones. La población deportada no se vio reflejada en las recomendaciones. Hay 50.000 deportados por año que está recibiendo El Salvador. Ellos necesitan insertarse laboralmente, insertarse productivamente, necesitan programas de crédito. Los salvadoreños, trabajadores, migrantes en el exterior, necesitan apoyo del servicio consular. Necesitamos un liderazgo político que esté al lado del presidente, identificando los temas de política migratoria que se deben implementar de aquí en adelante. A esta problemática también hay que agregarle que continuarán llegando los deportados y también los retornados, así como la disminución de las remesas familiares. Este es el reporte que le tenemos a esta hora de la tarde. Regresamos a los estudios. Muchas gracias, Luis, por la información. Buenas tardes para ti. Y un total de 982 salvadoreños que quedaron varados en otros países al momento en el que se cerró el aeropuerto internacional por la pandemia del COVID-19 han sido repatriados por el gobierno. Los últimos en llegar han sido personas desde Panamá y también desde Brasil. Es de recordar que el Ejecutivo implementa un plan estratégico de repatriación
en más de 80 países, luego que la Sala de lo Constitucional así lo exigiera mediante una resolución en beneficio a más de 4.000 personas varadas. Por aire, por tierra, vía marítima, hemos recibido 982 salvadoreños desde que inició el plan de repatriación el pasado 1 de mayo. Esta semana traeremos a salvadoreños de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de México y de Costa Rica. Este es un trabajo a nivel interinstitucional que estamos trabajando de acuerdo al plan aprobado por el presidente Bukele. Este es un procedimiento complicadísimo que no es algo que se organiza de la noche a la mañana, tiene que ver con las organizaciones a nivel interinstitucional y también diplomáticas con los gobiernos amigos. Veamos ahora las estadísticas oficiales que nos ofrece el sitio gubernamental. Esta es la situación nacional en torno al COVID-19. Ahí tiene usted los casos confirmados. Hasta este momento son 3.826, de los cuales 1.912 personas ya se han recuperado. Casos fallecidos, lamentablemente ha incrementado también esta cantidad a 74 y eso nos deja los casos activos en este momento que son 1.840. Si revisamos un poco más abajo también podremos observar las estadísticas de cómo se encuentran los casos de las personas que en este momento están positivas y siempre vemos que la mayor cantidad son casos asintomáticos, es decir, personas que no presentan ninguna sintomatología y las autoridades pues se han llamado a este sector, el sector que puede ser incluso el más peligroso porque sin tener ningún síntoma sí pueden contagiar a otras personas, incluso sin darse cuenta, aunque por fortuna están en buena condición de salud. También podemos observar acá la estadística de los casos graves y los casos críticos. ¿Y por qué le ponemos también atención a esto? Porque son los casos que necesitan hospitalización y si ustedes observan, esta cifra ha ido creciendo en los últimos días. Casos graves son 199 y críticos 138. Vamos a la siguiente información. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado tras conocer las declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele, quien aseguró que los magistrados habían sido parte de una reunión donde se negoció la ley de cuarentena junto a partidos políticos y otros actores de la sociedad. La Sala informó que el Pleno sí atendió una invitación girada por la presidencia el 27 de abril, pero que en esa reunión no se conoció ni se elaboró y tampoco diseñó ningún proyecto de ley. Solo se escuchó la exposición de parte del presidente Nayib Bukele acerca de la situación y desarrollo de la pandemia y la necesidad que tenía el Ejecutivo para combatirla. Según los magistrados, tras la reunión reiteraron que cualquier limitación a derechos solo se podía realizar a través de una ley formal. Los magistrados aseguran que independientemente de amenazas institucionales o personales de las que son objeto, seguirán cumpliendo su misión de defender la Constitución y los derechos fundamentales. Y la Embajada de los Estados Unidos también reaccionó a las declaraciones del presidente Nayib Bukele. En su cuenta de Twitter publicaron que el embajador Ronald Johnson y otros funcionarios de la embajada son invitados a participar en reuniones con el gobierno, partidos políticos y otros sectores. Sin embargo, al asistir a estas reuniones no acuerdan ni autorizan leyes, incluidas las relativas al manejo de la pandemia por COVID-19. Ellos aseguran que respetan la soberanía salvadoreña. Pero los partidos políticos también han reaccionado tras conocerse esta reunión que sostuvo el presidente de la República con magistrados de la Sala de lo Constitucional, el fiscal general, el embajador de Estados Unidos y diferentes partidos políticos, en este caso Arena, donde se habría conocido la propuesta de aprobar una ley de cuarentena. Han marcado todos. Prácticamente han dejado solo al presidente con su expresión, ¿no? ¿Y qué lectura política se hace de esto que dijo el presidente?
Mire, la mitomanía es mala en cualquier ámbito. Y en la política el riesgo de un mitómano es de que cuando viene a decir una verdad ya ni las verdades se le creen. ¿Qué compromisos o qué platicaron? Pero lo único que yo puedo estar seguro es que si se sentaron ahí no fue para tomar café o verse las caras, mejor se hubieran hablado por teléfono. Algo tenían que haber platicado con respecto a la ley de cuarentena, pero desconozco. Esta es información importante para usted. Si la gripe te va muy mal, toma Sudagrip, que tiene una familia de antigripales y poseen elementos necesarios para aliviar esos síntomas de la gripe y poder descansar. Sudagrip lo puedes encontrar en farmacias, tiendas y supermercados de conveniencia más cercano. La vida es mejor sin gripe, un producto de Laboratorios Pile. Vamos con información en desarrollo. A esta hora de la tarde nos enlazamos con la periodista Carla Goches, y es que funcionarios de gobierno participan en un conversatorio donde se está abordando precisamente el plan de reapertura económica. Carla, adelante. Buenas tardes. Las autoridades del gobierno aclararon algunos puntos específicos de las 5 fases de la reapertura económica en el país, que iniciará el día de mañana, ante algunas dudas que han tenido la población respecto a los días que se van a salir y el desarrollo de las 5 fases. Las declaraciones a continuación. Aquellas actividades que tienen una relevancia importante en términos económicos, por ejemplo, aquellos sectores que tienen un importante aporte al Producto Interno Bruto, a las exportaciones, al empleo, y también aquellos sectores en los cuales el riesgo de contagio puede manejarse. A medida vayamos avanzando, vamos incorporando otras actividades que por su naturaleza requerirán de medidas para poder mitigar el riesgo. Se estaría habilitando, por una parte, los puertos, el aeropuerto, por ejemplo, para poder movilizar la carga, los puertos marítimos, para poder facilitar aquellas actividades de exportación e importación, y el transporte de carga. Uno de los temas en los que hicieron énfasis las autoridades es sobre el transporte público, que se incluye hasta la segunda fase. A partir de mañana solamente se permitirán taxis, transporte de carga y servicios, por ejemplo, privados. Las empresas se tendrán que hacer cargo del transporte de todo su personal. Esta es la información que tenemos hasta este momento. Regreso la señal. Carla, gracias por tu reporte. Vamos a un corte, regresamos en unos minutos con más hechos de las últimas horas. A esta hora nos vamos a enlazar con Gerardo Borja, que nos tiene información del tráfico vehicular y la afluencia de personas en la zona de Soyapango tras el fin de la cuarentena domiciliaria. Gerardo, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, compañeros en el estudio, amigos televidentes. Con la finalización de la cuarentena domiciliar obligatoria, así el panorama en el Boulevard del Ejército. A esta hora, fuerte carga vehicular en el sentido que lleva hacia el oriente del país. Tómalo en cuenta. Ese es el panorama. Ya regresamos al tráfico habitual de todos los días en esta zona, cerca de los centros comerciales. Vamos a mostrar el carril que conduce también hacia el centro de San Salvador. Un panorama similar. Voy a girar un poco más y aquí ustedes pueden ver cómo se concentra la cantidad de vehículos y también las diferentes personas que han salido este día pues a las agencias bancarias a hacer sus diferentes diligencias. Podemos observar de que sí, ya el incremento de personas también es bastante, se logra percibir, se logra ver, pero es necesario que también mantengamos las medidas de prevención, las medidas de seguridad, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, lo más importante para evitar más contagios de COVID-19. Sabemos que Soyapango es uno de los municipios que también se ha visto afectado con el incremento de los contagios. Es por eso que estamos compartiendo con ustedes, amigos televidentes, estas imágenes desde el municipio de Soyapango. Compañeros, con este informe y este reporte, regreso con ustedes hasta los estudios principales. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gerardo. Bastante tráfico, por cierto, a esta hora en Soyapango. Continuamos con más información. La periodista Marcela Rivera nos habla sobre la nueva normalidad que muchos emprendedores tuvieron que modificar su forma de hacer negocios. Marcela, buenas tardes. Cuéntanos. La cuarentena ha terminado, pero no así las ganas de salir adelante de muchas personas, y es que a continuación les voy a mostrar el caso de 3 emprendedores quienes por estas medidas tuvieron que modificar su forma de hacer negocios, algunos haciendo entregas a domicilio y otros con clases y eventos virtuales. Sin embargo, este cambio se convirtió en su nueva normalidad. Tal es el caso del payaso Simón, Arrocito, y de la emprendedora Fátima Velázquez, dueña de Taller Cucaramácara. Veamos. Estamos trabajando siempre con todos los insumos de bioseguridad, siempre manteniendo las normas de distanciamiento, tanto con los clientes como acá nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es la nueva realidad y seguimos después de 2 meses o casi 3 y vamos a continuar haciendo entregas a domicilio. Recibimos llamados, siempre la gente sigue solicitando el servicio y eso también es uno de los motores para mantenernos, porque yo creo que aunque volvamos a una nueva normalidad, siempre la gente va a estar acostumbrada a solicitar las cosas y que las lleven hasta su casa. Vamos a seguir siempre con las fiestas virtuales. Nos han estado cotizando para despedidas de los niños que tienen el sistema americano, para graduaciones, despedida de los chicos, fiestas infantiles igual. Hemos seguido trabajando, gracias a Dios, y siempre seguiríamos, por el momento seguiríamos todavía con las fiestas virtuales. Ahora, esto ha sido algo muy novedoso que ha venido a nuestro país, que se ha venido desarrollando. Estamos entrando en el plan de tener una estructura formal para dar las clases en línea, o sea, de montar una escuela online, de tener aplicaciones vinculadas a la página web, de homogeneizar, digamos, el tema de las aplicaciones que se usan para transmitir las clases. En cuanto al protocolo, porque ahora hay un nuevo protocolo, hay una nueva etiqueta para las situaciones. O sea, antes, digamos que la etiqueta en protocolos y etiqueta social, por decirlo así, no había como tan esquematizado en redes, pero ahora se necesita. Como ya escuchábamos, estas modificaciones surgieron durante este periodo de confinamiento, y es que estas se van a mantener y también les ha permitido ahorrarse costos y expandirse a tierras internacionales. Ese es mi informe con respecto a la nueva normalidad. Gracias, Marcela, por tu reporte. Estaremos pendientes de la información completa en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Nos vamos hasta Tacuba, Huachapán, y en este lugar se reportan 34 casos de COVID-19. Sin embargo, a pesar de la apertura económica que inicia a partir de mañana, las autoridades de Protección Civil Municipal han informado que ellos van a continuar con las medidas. Ahí se encuentra el periodista Julio Guevara. Adelante, Julio. Y amigos televidentes, estoy en Tacuba, Huachapán. Hemos venido a este municipio porque reporta varios casos de coronavirus. Ante esta situación y ante el inicio de la fase 1 de reactivación económica, quisimos conocer qué hará el alcalde de este lugar para prevenir más contagios, y esto fue lo que nos dijo. Seguimos con los puntos, seguimos sanitizando, seguimos controlando hasta donde nosotros lo consideremos conveniente en coordinación con las instituciones de salud. Punto que avalan los habitantes de la zona y sobre todo empleados de salud, que aseguran que van a continuar impulsando medidas de prevención. Seguimos con lo es la desinfección de los vehículos. Cada vehículo que quiera entrar al municipio debe ser desinfectado por nuestro arco sanitizador. Las personas que vienen en la parte trasera de los vehículos deben lavarse sus manos. Y a cada vehículo le tomamos sus datos, el número de DUI, su nombre completo, de dónde viene, el número de placa, para tener información de cada una de las personas que entren aquí. Vamos a ampliar los detalles a las 8 de la noche en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Saludos desde Tacuba, en Huachapán.
Muchas gracias, Julio, por el reporte. Y ahora queremos comentarle que el Ministerio de Educación continúa con la entrega de guías escolares para miles de alumnos del país. En esta fase se entregaron más de 200,000 de estas herramientas de trabajo para alumnos. Los alumnos que cursan desde kinder hasta bachillerato son quienes han estado recibiendo sus guías. Estas son guías que forman parte de una colaboración de Fomilenio que estaban sacando para todos los centros atendidos por ellos en el marco de su convenio, y a solicitud nuestra se prepararon cerca de 1.400 centros más para ser atendidos. En total son casi 300,000 guías las que se van a dar. La idea de esto es que cuando comenzó la cuarentena y el confinamiento, nosotros aceleramos nuestro proceso de digitalización de contenidos curriculares, seleccionando aquellos contenidos más factibles de volverse al formato virtual. Ponga atención a la siguiente información, y es que autoridades del Viceministerio de Transporte informaron que las tarjetas de circulación y las licencias de conducir que se encuentran vencidas deben ser renovadas antes del 30 de junio. Esta situación ha sido ocasionada debido a que ya no hay una ley de emergencia vigente. También se informó que Sertrasen estará abierto a partir de mañana martes 16 de junio a renovar las tarjetas de circulación y también las licencias que se vencieron durante este periodo que estuvo la ley de emergencia y que también estuvimos en cuarentena domiciliaria. Y el embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, anunció la entrega de una ayuda adicional de $5 millones para apoyar a los salvadoreños afectados por la pandemia de COVID-19 y la tormenta tropical Amanda. $3 millones de esa ayuda serán destinados al Programa Mundial de Alimentos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que deberán atender las necesidades alimentarias de los ciudadanos afectados por las emergencias. Se prevé que con esto 21,000 personas sean beneficiadas. Los otros 2 millones serán entregados a través de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de USAID, para seguir distribuyendo kits de higiene, agua, colchonetas y frazadas para atender las necesidades inmediatas de más de 1.500 personas en albergues para familias afectadas por la tormenta. ¿Congestión nasal? Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presenta. Vamos a conocer ahora las condiciones del clima con David Pichinta. Adelante, David. Para este lunes 15 de junio. En esta imagen de satélite podemos observar cómo frente a las costas pacíficas de El Salvador se encuentra desplazándose la onda tropical suficientemente cerca para ocasionarnos las precipitaciones que tuvimos ayer en la tarde y durante esta madrugada sobre la costa oriental del territorio. Para este día tendremos el acercamiento de una nueva onda tropical que estará provocándonos precipitaciones en forma de tormenta y chubascos y la salida de la onda tropical anterior. También tenemos otras 2 ondas que encuentran acercándose por el Caribe e inmediaciones del Atlántico que estarán influyendo en nuestro tiempo atmosférico para los siguientes días. Hoy en particular esperamos que estas precipitaciones se presenten como podemos observar en este mapa, con lluvias bastante dispersas sobre el territorio nacional, tanto en la zona occidental y en la zona norte, con acumulados que podrían oscilar entre 35 y 45 milímetros. En cuanto a las temperaturas para esta mañana, estas estarán un poco frescas, con rangos entre 19 y 21 grados centígrados y en la zona costera alcanzando entre 24 y 25 grados centígrados, generando un confort que varía entre templado en el territorio y agradable cercano a la costa. Para esta tarde las temperaturas máximas que esperamos oscilarán entre 30 y 33 grados centígrados. En San Miguel podría alcanzar hasta 36 grados centígrados, generando un ambiente que variará entre muy cálido y cálido opresivo, sobre todo marcado en las zonas con rojos. Eso es todo en cuanto al tiempo para este día. ¿Congestión nasal? Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presentó. Y los fuertes vientos y la tormenta de anoche provocaron la caída de 3 árboles sobre el kilómetro 36 de la carretera que de Santa Ana
conduce hacia San Salvador, a la altura de Ciudad Arce. Se activó la Comisión Municipal de Protección Civil para atender cualquier emergencia en conjunto con socorristas de Cruz Roja Salvadoreña y comandos de salvamento. Vamos a corte, regresamos en unos minutos. Vamos a noticias internacionales con Graciela Rajo. Adelante, Graciela. Buenas tardes, es momento de hacer nuestro recorrido por el mundo y conocer lo más destacado a nivel internacional. Vamos a iniciarlo en Guatemala porque en las últimas horas se han anunciado nuevas medidas que continuarán para los próximos 15 días, esto ante el aumento de casos de COVID-19 en Guatemala. La periodista Vivian Vázquez nos tiene el detalle. Adelante, Vivian. Hola, ¿qué tal amigos del programa Hechos El Salvador? Actualizando datos desde el territorio guatemalteco. Ayer en horas de la noche, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, daba a conocer las nuevas disposiciones presidenciales a partir del 16 de junio hasta el día 28. ¿En qué consiste? Este lunes, pues todos los guatemaltecos podrán circular sin ninguna complicación en sus vehículos, pero a partir del día de mañana hay nuevas restricciones para los departamentos de Guatemala, Zacatepeques, El Progreso y San Marcos, tomando en cuenta que en estos 4 departamentos se ha reportado un brote de casos de COVID-19. El mandatario indicaba que el día martes, jueves y sábado los vehículos que tengan terminación par en sus placas podrán circular sin ninguna complicación, pero los días miércoles y viernes podrán circular los vehículos que tengan placas con una terminación impar. El día domingo el país queda totalmente cerrado. Todas las personas deberán permanecer en sus hogares, de lo contrario serán detenidas y llevadas hacia la torre de tribunales. Esta medida continúa para la siguiente semana, pero se va a aplicar desde el día lunes. Día lunes, miércoles y viernes podrán circular los vehículos que tengan placas pares. Es así entonces como lleva este orden, y los días martes, jueves y sábado podrán circular los vehículos que tengan placas impares. De igual manera, el domingo permanecerá cerrado el territorio guatemalteco y de esa manera evitar que los ciudadanos estén en diferentes puntos de la ciudad capital y de esa forma evitar nuevos casos de COVID-19. Esto lo daba a conocer el mandatario y esto podría ir cambiando a lo largo de los días, tomando en cuenta que ya se ha reportado una cifra superior a los 500 casos de COVID-19. Él indicaba que si las cifras se mantenían entre 400 y 500, él incluso tomaría la decisión de cerrar el territorio hasta por 15 días. Sin embargo, esto se estará conociendo más adelante. En las últimas horas confirmaron 354 nuevos contagios y el fallecimiento de 17 pacientes. Es así entonces como han cambiado las disposiciones presidenciales en el territorio. Con esto regreso hasta el estudio de El Salvador. Gracias a la periodista Vivian Vázquez por la información desde Guatemala. Ahora nos vamos a ir hasta Honduras, un país que había anunciado una reapertura inteligente. Sin embargo, el número de casos se ha disparado y esto sugiere que continúen con algunas de las medidas restrictivas. Nos vamos de inmediato con Efer Guevara. Adelante, Fer. Hola Graciela, es un gusto saludarte a ti, a todos los amables televidentes hasta El Salvador. Efer Guevara les habla en vivo a esta hora desde Tegucigalpa, Honduras, para llevarles un reporte de lo que acontece en nuestro país en torno al tema del coronavirus. La noche ayer, a través de una cadena nacional, las autoridades gubernamentales anunciaban que ya existen en todo el territorio hondureño, en los 18 departamentos, para ser específico, 8.858 casos positivos de COVID-19. Lastimosamente, dentro de estos se encuentran 312 personas fallecidas y se reporta, por otra parte, más de 890 personas recuperadas ante la pandemia. La situación en el país parece no mejorar, pues las autoridades aseguran de que el pico de la pandemia en nuestro territorio nacional todavía no se ha alcanzado, por lo que se espera que en las próximas semanas las cifras vayan en aumento. Lo positivo de esto es que las autoridades están realizando más de 1,000 pruebas diarias y esto por supuesto ayuda a tener un mayor control de la pandemia. Ante esta situación, las autoridades gubernamentales también han continuado segmentando a la población para que puedan salir a través de su último dígito de tarjeta de identificación o carnet de residencia o pasaporte,
para los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Los días sábados y domingos nadie puede salir, es un toque de queda absoluto. La alerta roja, Graciela, te comento, se extendió hasta el próximo fin de semana, por lo que autoridades no descartan la posibilidad de que la misma se siga extendiendo semana tras semana. El tema de la reapertura inteligente en nuestro país, pues al parecer y según lo que indican expertos, no ha dado mucho resultado, pues los restaurantes solo están atendiendo al servicio a domicilio o también en las ventanillas de autoservicio. No se está permitiendo la aglomeración de personas en los restaurantes de comidas rápidas. Esta situación, por supuesto, ha provocado el descontento de los empresarios y microempresarios en el país, porque precisamente la economía hondureña se ha visto paralizada. El transporte público continúa sin circular en todo el territorio nacional, situación que también nos mantiene alarmados porque ya van más de 3 meses que los transportistas no reciben pues un sueldo digno después de que se decretara emergencia nacional por este tema de la pandemia del coronavirus. Esto es lo que ha pasado en nuestro país. Nosotros, por supuesto, mantendremos informando más adelante. Regreso contigo a Estudios Principales. Muy buen día. Gracias, Efer, por la información. Ahora nos vamos a ir hasta Nicaragua, el país que encabeza la lista de los centroamericanos con mayor mortalidad a raíz del COVID-19. En las últimas horas se reporta el descenso de un periodista. Estamos hablando de Sergio León Corea. Él era director de radio La Costeñísima. Tras 12 días internado en el Hospital Regional Ernesto Sequeira, falleció. Sus familiares y colegas aseguran que la muerte es a causa del COVID-19. De momento, se reportan más de 30 periodistas que han resultado contagiados con la enfermedad, aparentemente en el ejercicio de su profesión. Eso según la alerta de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. Nos vamos a ir hasta Sudamérica, veamos qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, porque tras las nuevas disposiciones del gobierno en disputa de ese país de abrir parcialmente un sector de la frontera con Colombia, ha empeorado la ya difícil situación de los miles de venezolanos que buscan retornar a su país y se agolpan en la zona de condiciones infrahumanas. El flujo está limitado a solo 300 migrantes diarios y 100 en el paso fronterizo por el departamento de Arauca. Parte de las informaciones a nivel internacional, más adelante les contamos lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y el resto del mundo. Gracias, Graciela. Bastante complicada, por cierto, la situación en los países de la región centroamericana. Ya vimos cómo está Honduras, Guatemala y también Nicaragua en este reporte. Continuamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompaña en el estudio María Luisa Jayem, ministra de Economía, con quien vamos a conversar acerca de la reactivación de la economía. Buenas tardes y bienvenida, ministra. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Es un gusto acompañarles esta tarde y poder compartir con ustedes y todos los salvadoreños que nos sintonizan el plan de reapertura económica que daría inicio el día de mañana. Gracias, ministra, por estar acá con nosotros en Noticiero Hechos. Sin duda, tema importante. Estamos a la víspera de la reactivación, de la primera fase de la reactivación económica. Ya prácticamente estamos a mediodía, ministra. Las expectativas que ustedes tienen de esta apertura que se va a realizar, los rubros y, bueno, de un solo, ¿en qué consiste la primera fase? Sí, muchas gracias. Como saben, nuestro plan de reapertura ha sido desarrollado de manera interinstitucional, pero también de la mano con el sector empresarial. Este plan es resultado de trabajo intenso a nivel del gabinete del presidente Nayib Bukele, pero además la semana pasada tuvimos la oportunidad de recibir los insumos del sector empresarial que hemos incorporado en este plan. El plan consta de 5 fases, la primera de 21 días y las siguientes 4 de 15 días. En este sentido, esperamos, si todo funciona bien, en 66 días poder llegar a la quinta fase, que es cuando todas las actividades sociales y todas las actividades económicas estarían ya operando. La primera fase inicia el día de mañana y está caracterizada por incluir aquellos sectores económicos que tienen una importante contribución al Producto Interno Bruto, a las exportaciones, al empleo. Me refiero a sectores como el de textil y confección, el sector de construcción, el sector de electrónica. Asimismo, esta primera fase se caracteriza por habilitar a aquellos sectores que brindan
servicios a estos nuevos sectores. Y con esto me refiero a servicios de imprenta, también servicios de transporte de carga, aeropuertos, puertos marítimos, para poder garantizar que fluyan las mercancías para la exportación y la importación. Es importante mencionar que también se habilitan distintos servicios que se pueden acceder mediante citas, incluyendo servicios médicos como la odontología, pero también el poder ir a un salón de belleza, peluquerías y barberías y veterinarias, siempre que sea por medio de citas. En esta fase se habilita también para que el sector privado que brinda servicios relacionados con el comercio y la inversión puedan estar operando y facilitar los trámites de preferencia de forma digital. Hay algo bien importante en esta primera fase y es que se habilita que docentes y personal administrativo en el sector educativo pueda ir a las instalaciones educativas, pero únicamente, y quiero ser bien enfática en esto, es únicamente si es necesario para preparar algún material o para dar alguna clase por la vía electrónica. También se habilita la posibilidad para que talleres de automóviles o de reparación de maquinaria puedan operar y, bien importante, el comercio en línea, para que podamos acceder a productos que no necesariamente nosotros tenemos que ir a recoger, sino que pueden ser llevados a nuestro domicilio. Así que esta sería la primera fase. Las fases subsiguientes van incorporando sectores que podrían implicar mayores riesgos de contagio, pero que estamos seguros que si todos nos unimos vamos a poder mitigarlos. Y me refiero, en la segunda fase, por ejemplo, abrimos la posibilidad de servicios de transporte público. En la tercera fase abrimos sectores como el comercio al por menor y al por mayor, y también se abre la oportunidad para que los empresarios del sector informal también puedan operar. En la cuarta fase también se abre el sector turismo y esas actividades sociales, espectáculos, para llegar a una quinta fase en donde ya estaríamos, ojalá, teniendo la oportunidad de ir a un concierto, de participar en una feria. Así que esas son, ese es en grandes rasgos este plan de reapertura económica. Ministra, ¿qué va a pasar con las personas que se han considerado como población de riesgo? Es decir, una persona mayor de 60 años o que tenga algún padecimiento previo. ¿Estas personas se van a ir reincorporando de acuerdo a las fases estipuladas o cómo será en el caso de ellas? Sí, de acuerdo al decreto que se ha emitido, el decreto 31, se deja esta decisión a cada persona, pero es bien importante. Se le pide a las empresas que esta no sea un motivo de suspensión. Es decir, las personas de mayores de 60 años o que padecen de alguna enfermedad crónica, mujeres embarazadas, ellos pueden decidir no ir a trabajar y en este sentido no se debería de ver afectada su relación laboral. Esto cambia para el sector público, en donde esto debe ser coordinado con el titular de cada institución. ¿Pero habrá alguna garantía para estas personas? Porque ya sabemos las condiciones de nuestro país. Ya se ha conocido también de muchas empresas que están recortando y están pagando ya solamente un porcentaje porque económicamente les ha sido imposible sostenerlo. ¿Hay alguna garantía para estas personas, por ejemplo, mayores de 60 años o con algún padecimiento? Sí, el Ministerio de Trabajo es el responsable de velar porque se cumplan estos derechos laborales y estos contratos. Y de acuerdo a su mandato continuará haciéndolo como lo ha venido haciendo en el pasado. Ella en esta coyuntura será el encargado de verificar que los protocolos de bioseguridad se cumplan. Así que digamos que el flujo para poder implementar protocolos inicia con lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, el desarrollo de los protocolos, la validación por parte del Ministerio de Salud y la verificación por parte del Ministerio de Trabajo.
Y el sector informal, ministra, que hay bastantes personas en informalidad en el país, ¿en qué fase o cómo se ha distribuido este sector? Por ejemplo, porque tenemos comentarios en la transmisión de Facebook, que también la tenemos en vivo, vendedores de ropa, por ejemplo, en el centro de San Salvador, ¿ellos en qué fase están? Y en general, el sector informal, ¿cómo va a ser esa distribución? Sí, como mencionaba al inicio, el sector informal entraría en la tercera fase y estamos trabajando de la mano con organizaciones no gubernamentales y se trabajará también con las alcaldías para poder garantizar que se cumplan protocolos en mercados, por ejemplo, en zonas donde existe esa presencia de empresarios del sector informal. Así que eso se está trabajando. Sabemos que en otros países ha sido estos lugares donde se concentran comerciantes del sector informal, podría ser un lugar donde haya mayor contagio, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible y estamos trabajando para que ese no sea el caso en nuestro país. Ministra, es interesante que para elaborar este plan que está estructurado en 5 fases diferentes, usted lo mencionaba, se han reunido con diferentes sectores para buscar la forma de no afectarles y apoyarles de alguna manera a esta reactivación económica. ¿Qué va a pasar si hay empresas que no cumplen con lo que está establecido dentro de las fases y empiezan a operar antes? Sí, nuevamente la institución encargada de velar porque los protocolos sanitarios y ocupacionales se cumplan es el Ministerio de Trabajo. Así que el Ministerio de Trabajo sería el encargado de asegurarse que lo establecido en el decreto 31 se cumpla. Ministra, en el caso de los duicentros, porque recordemos que bueno, ya no hay un decreto de emergencia como tal. Ahí está el número 31 que se dio a conocer este fin de semana. El caso de los duicentros, ¿lo tienen ustedes contemplado por los documentos que se han vencido? No sé si continúan vigentes a esta altura los que están vencidos. Y también el caso, porque conocíamos el fin de semana las tarjetas de circulación y también las licencias que hay que renovarlas también, ministra. Estos lugares donde se extienden documentos, lo del NIT, por ejemplo, todo esto ¿va a ir de manera gradual también o se ha incluido en la primera fase? Sí, efectivamente será de forma gradual la incorporación de las distintas oficinas de gobierno. En esta primera fase se contempla la incorporación de aquellas oficinas que brinden servicios directamente relacionados con hacer negocios, con el comercio y la inversión. El gobierno estaría poniendo a su disposición esta información en las próximas horas para que la población se entere de cuáles serían estas oficinas que estarían abiertas. Es importante recalcar que estas oficinas tendrán sus protocolos sanitarios y de bioseguridad, pero es también responsabilidad de la población de poder acatar las medidas de distanciamiento en las colas, por ejemplo, 2 metros de distancia, la mascarilla, el contacto con otras personas. Así que en este sentido sí quisiera recalcar que es responsabilidad de todos poder ir avanzando de una fase a otra. El Ministerio de Salud estará monitoreando indicadores tales como la velocidad del incremento en el contagio, el incremento en muertes. Desafortunadamente es algo difícil de prevenir, es difícil de parar, pero estos indicadores y la capacidad también de nuestro sector de salud para poder absorber las necesidades que se vienen hacia adelante, este monitoreo lo hace el Ministerio de Salud y en base a eso se podrá determinar si estamos listos para pasar de una fase a otra. Ministra, desde el fin de semana hemos visto imágenes ya de taxis que están circulando en el territorio. ¿Están autorizados ya para brindar un servicio y quiénes pueden optar por este servicio? Y me gustaría saber también en el caso de los Uber, porque es bien fácil identificar un taxi, porque obviamente el vehículo tiene el color y lo identificamos perfectamente, pero en el caso de los Uber no. Sí, en esta fase se contempla
el acceso a transporte privado siempre y cuando sirva para poder movilizar a los trabajadores de aquellos sectores que han sido habilitados. Ya en una segunda fase se estaría incorporando el transporte público y otros medios de transporte. En esta primera fase es importante nuevamente que se sepa que las personas que no deben salir de su casa se deben de quedar en su casa y es por eso que se ha habilitado de esta forma el transporte privado que menciona. Hemos visto en diferentes países que se ha dado esta reapertura por fases también, pero han experimentado el problema de que se han disparado, después de que se abrió, se han disparado los casos de COVID-19, ministra. Acá en El Salvador tienen un... Y la mayoría de las veces en horas pico vemos abarrotadas las unidades. Sí, hemos trabajado con el Viceministerio de Transporte, el Ministerio de Salud y el mismo sector transporte para poder elaborar estos protocolos. Incluso hubo un periodo de tiempo en donde ellos han estado operando y de acuerdo a la información y los datos que vemos no ha habido contagio en los transportistas. Así que ya hay una base encaminada, pero estamos trabajando en poder digamos, cerrarlos, finalizarlos, y tomando en cuenta que este protocolo no solo se refiere al comportamiento que debe de tener el conductor, sino que también tiene que ver con cómo se comporta la gente dentro de la unidad, pero también en las paradas de buses, en las terminales. Así que ese es el trabajo que nos encontramos haciendo actualmente, siempre tomando en cuenta de encontrar un balance, porque sabemos que también puede representar un costo para el sector transportista. Así que justo hoy, después de esta reunión, de esta entrevista, estamos teniendo una reunión con el sector transporte para seguir avanzando, no solo en la adaptación al nuevo entorno, sino que también para conversar sobre medidas de acompañamiento y de apoyo al sector. Ministra, son 1.000 millones para la reactivación económica. Digamos que los fondos que se han aprobado por la Asamblea, que la Asamblea Legislativa ha aprobado al Ministerio de Hacienda para ir en búsqueda de estos al mercado local e internacional, es de 3.000 millones de dólares. Todos estos fondos van a contribuir de una forma u otra a la economía, ¿no? Específicamente 600 millones formarían parte de este fideicomiso que les mencionaba, y también dentro de estos 1.000 millones hay fondos que contribuirían al pago de proveedores del gobierno y a la devolución del impuesto a exportadores. Así que dentro de estos dos fondos, el de los 2.000 millones y el de 1.000 millones, habrán distintas actividades que contribuirán de forma directa o indirecta al crecimiento de nuestra economía. Ministra, ¿tienen ustedes ya un balance del impacto económico que genera esta pandemia del COVID-19 en el territorio salvadoreño? La cantidad, por ejemplo, de empresas que han tenido que cerrar operaciones en un 100%, la cantidad de empresas que están pagando ya porcentajes nada más a sus colaboradores. Sí, en este momento es difícil poder dar una cifra de cuáles son esas empresas que han cerrado, porque digamos, no recomendaríamos utilizar cifras como cotizaciones al Seguro Social, cotizaciones a las AFPs, porque no necesariamente eso significa que las empresas ya no van a cotizar. Entonces, es importante ser cuidadosos en ese aspecto, pero sí hemos hecho análisis, la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Economía ha realizado análisis del potencial impacto en términos de empleo, y la pérdida podría llegar hasta más de 60.000 empleos. Hasta más de 60.000 empleos, ministra, por las afectaciones debido al COVID-19. Debido al COVID-19, pero también debido a la contracción en la demanda mundial.
Como sabemos, somos un país que depende de nuestros socios, tanto comerciales como de estos socios de donde provienen las remesas, de los inversionistas. Así que en este sentido, ante una realidad en donde la demanda se contrae, en donde salvadoreños en el exterior se ven afectados por su pérdida de empleo en sectores como turismo, por ejemplo, que fueron los primeros en ser impactados y quizás de los últimos en poder reanudar operaciones, eso nos vuelve a nosotros un país más vulnerable y eso pues atado a la realidad nacional nos pone en situación de desmejora económica, pero nuevamente quisiera hacer un llamado a la población de que nosotros estaremos más prontos a recuperarnos en la medida que podamos seguir estas fases que estamos, de las cuales estamos conversando el día de hoy, para que nuevamente, en lugar de estar pensando en cuándo reinicio yo, cuándo reinicia la otra industria, más bien estemos pensando en qué nuevos proyectos de inversión vamos a realizar, en fin, cómo vamos a llevar a nuestro país a esa tendencia de crecimiento que ya veíamos a inicios de este año. En realidad, como gobierno, es bien difícil ver estas cifras actualmente, ya que desde inicios de nuestras gestiones pues logramos recuperar la confianza del sector empresarial. Juntos desarrollamos un plan de facilitación de comercio que en la historia de El Salvador no se había visto. Logramos iniciar, finalizar las metas que nos habíamos trazado. Teníamos inversionistas buscándonos. El Salvador se había posicionado como un país en donde existía el ambiente de negocios para poder invertir. Así que los invito nuevamente a todos y cada uno de los salvadoreños, ya sean dueños de empresas, ya sean trabajadores, personas que se quedan en casa, que todos sigamos y acatemos las medidas sanitarias que nos dicta el Ministerio de Salud para que próximamente estemos en una mejor posición, tanto desde la perspectiva de salud, pero desde la perspectiva económica. Y la proyección del crecimiento, recuerdo que era un poco más del 2%, ministra. ¿Cuál sería ahora la proyección de la afectación? Es a nivel mundial, obviamente, la afectación económica por el COVID-19, pero específicamente en El Salvador, ¿cómo quedaría? ¿Cuál sería el punto porcentual? ¿O vamos a decrecer? Sí, nosotros habíamos arrancado el año con perspectivas positivas de poder llegar a un crecimiento del 2.5%. Es más, estábamos muy confiados en que íbamos a superarlo, en la manera como estábamos trabajando de manera interinstitucional, el posicionamiento del país en el mundo entero. Y luego, pues, llega esta pandemia, llega el virus a nuestro país. Y a partir de eso el Banco Central hace nuevas estimaciones y la última estimación del del Banco Central es de 4%. Estos números no están escritos en piedra. El Banco Central sigue monitoreándolos. El Fondo Monetario Internacional estima que podría ser una caída de menos 5.4%. Así que esperemos que no sea una caída drástica para poder levantarnos lo más pronto posible. ¿Cuánto han caído las remesas, ministra? Y lo consulto, también me gustaría saber cuál es la proyección que ustedes tienen, porque ya sabemos que Estados Unidos es uno de los países más afectados en este momento también en cuanto al tema de los contagios por COVID-19 y sabemos cuántas personas dependen acá en el país de las remesas también. Sí, efectivamente, si vemos los datos de abril, tuvimos una caída de las remesas histórica de un 40%. Eso atado a la pérdida de empleo de los salvadoreños que viven en el exterior. Sin embargo, en el mes de mayo nosotros esperamos tener una caída menos drástica, ocasionada por ser mayo, un mes en donde los salvadoreños envían más remesas a su país, pero también porque el gobierno tomó medidas de apoyo a la población en el exterior, como el poder enviar remesas a cero costo en los meses de mayo y junio. Esperamos que tanto ese efecto estacional de mayo, por ser el Día de la Madre,
aunado a esta medida que tomó el gobierno, esperamos que esa caída sea mucho menor en el mes de mayo. Bueno, sin duda tema importante. Esperamos mañana la apertura, la primera fase que vamos a tener. Sin duda, ministra, tema importante antes de finalizar la entrevista, un mensaje para la población. Bueno, antes que nada agradecer a todos los que han contribuido a la creación de este plan y a todas las personas, invitarlos, a todos los salvadoreños, invitarlos a que se unan a este esfuerzo de este plan de reapertura, acatando todas y cada una de esas medidas sanitarias. En la medida que todos y cada uno de nosotros nos unamos a este esfuerzo, vamos a poder próximamente trabajar en reactivar nuestra economía y poder retomar esos proyectos grandes económicos que teníamos al inicio de nuestras gestiones. Muchas Ministra, gracias. muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Bueno, vamos a conocer a continuación información de carácter empresarial. PAIL, el laboratorio farmacéutico por excelencia del centro histórico, realizó un importante donativo de medicamentos a la alcaldía de San Salvador. Dicho donativo fue recibido por el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. El medicamento entregado será dirigido para las personas ubicadas en albergues de la capital, afectados por las recientes lluvias. Estas donaciones forman parte del programa de responsabilidad social empresarial, RSE de PAIL, denominado Así Construimos el Mañana, bajo el enfoque de apoyo a la comunidad y cuidado de la salud. World Vision, como parte de su labor y compromiso con los salvadoreños, realizó una conferencia virtual donde dio a conocer parte de la ayuda que se ha brindado para el combate contra el COVID-19 y las recientes lluvias que han afectado en mayor parte a la zona oriental del país. Con la pandemia que se vive a nivel mundial, World Vision realizó un donativo al personal de primera línea con medicamentos y equipo de protección. Así también ha brindado ayuda con canastas básicas a 6 municipios de la zona oriental del país por las recientes lluvias, donde se pretende beneficiar a más de 600 familias. World Vision deja claro que como organización están dispuestos a ayudar a los más afectados con las diversas emergencias que afectan actualmente a la población. Gracias por continuar en sintonía en Noticiero Hechos. Vamos a información en desarrollo y nos enlazamos con el periodista Alfredo Rodríguez, quien nos tiene detalles sobre que las autoridades han localizado el cuerpo de una mujer semi-enterrado, esto en San Pedro Mazahuat. Adelante, Alfredo. Buenas tardes, compañeros en el estudio y amigos televidentes. Me encuentro en el caserío San Carlos I del cantón San Marcelino del municipio de San Pedro Mazahuat en el departamento de La Paz. Acá la policía está procesando la escena donde ha sido localizada una mujer semi-enterrada. La víctima respondía al nombre de Ana Liliana Orellana Sánchez, de 19 años, quien según las autoridades había desaparecido desde el pasado viernes por la tarde, después de realizar unas compras en el supermercado de la Costa del Sol. Escuchemos las declaraciones de las autoridades. Pues acá solamente nos reportaron un hallazgo aparentemente del cuerpo de una persona y procedimos a hacer las coordinaciones para que hiciera presente tanto Medicina Legal como el grupo de inspecciones de la policía. Y afirmativamente, ya estando en el lugar, pues logró establecer que sí es el cuerpo de una persona, pero por la misma situación en que se encontró, es imposible poder establecer el sexo y también la causa de muerte. Sí, estaba sin ropa, pero se encontraron las prendas en el lugar de la escena. ¿En cuántas partes la habían desmembrado? Fíjese que, siendo honesto, cuando yo me personé nuevamente, solo pude establecer lo que es el dorso, pero a expresiones del médico que practicó, en el médico antropológico que practicó la actividad de desenterrar el cadáver, pues aparentemente estaban los miembros ahí. Así que no puedo establecer cuántos miembros. Familiares y amigos nos comentan que realizaron una amplia búsqueda por este sector hasta localizar el cuerpo. Acá realizaron una vigilia desde anoche y se encuentran a la espera de que las autoridades les entreguen el cuerpo de la fallecida. Así mi reporte, envío la señal con ustedes al estudio. Gracias, Alfredo. Muy buenas tardes.
Y a continuación les informamos qué dijo el apoderado legal de Sigfrido Reyes sobre los señalamientos de supuesta corrupción que pesan contra él y su familia. Hoy llegaron a la Cámara Segunda de lo Civil precisamente para desestimar la acusación de la Fiscalía por la demanda de enriquecimiento ilícito. Inmar Batres nos tiene el reporte. Te escuchamos, Inmar. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en la Cámara Segundo de lo Civil en San Salvador. Hasta acá vino Pedro Cruz, abogado de Sigfrido Reyes y de su grupo familiar. Sostiene que con las pruebas que presentarán ante esta Cámara, pues se desvirtuarán las acusaciones fiscales que recaen sobre el expresidente de la Asamblea Legislativa y expresidente de Proesa, que se encuentra asilado en México y es prófugo de la justicia salvadoreña. Escuchemos a continuación cuáles son las pruebas que presentará el abogado para desvirtuar las acusaciones fiscales en contra de Reyes y su grupo familiar. Estos meses hemos podido documentar, recopilar toda la documentación, cuentas bancarias, documentos, en fin, una serie de transacciones, miles de transacciones financieras, operaciones pequeñas, grandes, etcétera, para poder desarmar de manera contundente y completa la demanda civil que ha hecho la Fiscalía. Pudimos nosotros, afortunadamente, realizar un peritaje minucioso a cargo de profesionales especialistas en la auditoría y la contabilidad, quienes nos han reconfirmado lo que ya nosotros sabíamos por la lectura de los documentos, que no existe ningún indicio de enriquecimiento ilícito, que todas las cuentas están en orden. Nosotros presentamos aquí, también se presentó al Estado de México, y México, de manera independiente y objetiva, examinó la documentación y decidió y definió, con base a sus especialistas, que no había asidero legal para una persecución judicial en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa. Sigfrido Reyes no pudo justificar ante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia la cantidad de 459.714.4 dólares de sus ingresos. Recordemos que otras 10 personas, incluyendo la esposa, 3 empleados del Instituto de Previsión de la Fuerza Armada y 3 empleados de la Corte de Cuentas, están siendo procesados pues en libertad. También recordemos que se enfrenta a un proceso de extinción de dominio en el que ya incautaron 25 inmuebles valorados en más de $1 millón. Desde acá regreso a la señal al set principal y le invitamos a que esté pendiente de nuestra siguiente emisión de Noticiero Hechos, donde le mostraremos una nota completa con esta información. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Inmar. Gracias por el reporte. Por supuesto que estaremos atentos a cualquier actualización. Vamos a presentarles el siguiente caso. Carlos Sebastián Valencia, de 19 años de edad, se suicidó en la colonia Santa María de Ayutuxtepeque. De acuerdo a la información, el joven se subió a una torre de telefonía y saltó al vacío desde al menos 10 metros de altura. Otro hombre intentó salvarlo subiendo a esta antena, pero él cayó al techo de una vivienda y fue trasladado a un hospital. Christopher Cornejo nos tiene un reporte de las denuncias de la población en la sección Hechos en tu comunidad. Estas son las condiciones en las que se encuentra la calle principal del cantón Joyas de Girón, en Olocuilta, departamento de La Paz. Han pasado 4 años desde la última vez que la comuna implementó trabajos de mantenimiento. Es de mencionar que ningún tramo ha sido pavimentado, a pesar que se han hecho las gestiones para un proyecto. Las lluvias de las últimas semanas generaron deslizamientos de tierra y surgimiento de grietas. Unas 120 familias de la comunidad deben ingeniárselas para circular en esas condiciones. Además, denuncian que no cuentan con el servicio de agua potable en sus viviendas y en época de verano deben caminar hasta 4 kilómetros para abastecerse de agua. Circular por las calles de la colonia Amatepec en Soyapango es difícil a raíz de las acumulaciones de basura y aguas residuales en las arterias. Esta situación es frecuente cada vez que llueve, sostienen las familias afectadas, quienes instan a la comuna a implementar trabajos de limpieza en los tragantes y drenajes.
Buenas noticias, ya fueron reparados varios tramos de la avenida Texistepeque en Altos del Cerro Soyapango, donde empleados de ANDA recientemente efectuaron cambios de tuberías a raíz del surgimiento de fugas de agua potable. La aplicación de asfalto permitirá que los conductores circulen en mejores condiciones. El 2560-1240 está disponible para que usted denuncie los problemas de la comunidad. Con imágenes de Gerardo Borja, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. El tiempo comienza a correr. Llegó la hora de compartir conocimientos. Eso es lo que dice Armando frente a un teléfono celular todos los días. Nos referimos a un ingeniero agrónomo que decidió utilizar las redes sociales para promover la creación de huertos caseros. Esta crisis nos ha enseñado de que la producción en la casa es la mejor alternativa que podemos tener para tener alimentos sanos, alimentos saludables. Sus palabras hacen referencia a la actual emergencia por el coronavirus. Armando teme que esta pandemia provoque escasez de alimentos. Por eso decidió crear un perfil de Facebook para compartir charlas verdaderamente productivas desde su natal Santa Ana, con el objetivo que las personas se animen a cultivar sin importar que no tengan terrenos. Bueno, lo que le hace porque así aprende uno más y va aprendiendo más y más que lo que él está enseñando. Rafael no se pierde estas clases virtuales, hasta toma anotaciones para poner en práctica todo lo compartido. ¿Y qué decir de este otro joven que hasta retoñando tiene sus siembras, por increíble que parezca, en vasos y cajones que recicló? Nunca había cultivado por vivir en la ciudad, asegura. En antes tiene patio, sostiene, pero Armando en una de las videollamadas le enseñó que ese punto ya no es excusa. Hizo caso y véanlo ahora. Y realmente verlo que ha sido preparado por mis manos, verlo de que me han asesorado y ahora cosechar un fruto es muy importante. Me siento una persona productiva, siento que estoy aportando a mi casa, a la sociedad. Resultados positivos. Armando utiliza sus tiempos libres para hacer estas transmisiones y no es en vano. Dice que por momentos es agotador, pero satisfactorio. Precisamente, esa es su recompensa. Si habláramos en términos económicos, no estoy ganando absolutamente nada por hacerlo. Sin embargo, me siento feliz porque veo el agradecimiento, la gratitud de la gente y me llena de satisfacción ver que gente ha tomado la iniciativa de hacer un huerto en su casa a partir de ver mis videos. Lo mejor de todo es que quienes se conectan están aprendiendo solo técnicas orgánicas. Es decir, para el desarrollo de sus cultivos no ocupan productos químicos y eso es importante porque garantizarán cosechas saludables gracias a una iniciativa verdaderamente ejemplar. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Fosfoneuromax, un suplemento mineral multivitamínico que te ayuda a mejorar la actividad cerebral. Continuamos. Continuamos nuestro recorrido a nivel internacional para contarles que en los Estados Unidos han continuado las manifestaciones y esta vez se han concentrado en Atlanta. Están dirigidas por la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color. La protesta es contra la brutalidad policial, la justicia penal y los sistemas de votación después de los retrasos electorales del martes en el estado. La sesión se produce inmediatamente después de la muerte de Rayshard Brooks, de 27 años, un hombre negro que fue asesinado a tiros por un oficial blanco después de un enfrentamiento con la policía frente a un restaurante de comida rápida en Atlanta. Esto ocurrió el día viernes. El jefe de policía de la ciudad renunció horas después y el oficial que disparó fue despedido.
Y es que en Estados Unidos durante el fin de semana los manifestantes parecen no haber tomado descanso porque las manifestaciones también continuaron en Nueva Orleans. Derribaron el busto del dueño de los esclavos y lo arrojaron al río Mississippi. Las imágenes muestran a una multitud rodando con el busto por las orillas rocosas del río Mississippi y hacia el agua después que fue retirado de Duncan Plaza. Veamos qué es lo que dicen las estadísticas del The Washington Post, que dijo que a pesar de la pandemia de COVID-19 y las órdenes de quedarse en casa para millones en el país, la policía de los Estados Unidos disparó a más de 400 personas en la primera semana de junio. Estamos hablando de 49 más que en el mismo periodo de 2019. La policía estadounidense ha matado a tiros a 5.400 personas desde 2015, alrededor de 1.000 al año, dijo. Dejamos de lado lo que ha sucedido en los Estados Unidos y nos vamos a trasladar al otro lado del mundo, donde ya se suavizan algunas de las restricciones tomadas a raíz del COVID-19. Hablemos de lo que está ocurriendo en Tailandia, porque los numerosos restaurantes del país volvieron a abrir a principios de mayo después de un mes de cierre y ahora ya pueden servir bebidas alcohólicas, ya no hay toques de queda que restrinjan las cenas nocturnas, pero aún existe el temor que el daño del cierre se haya hecho y que muchos establecimientos están siendo afectados. Veamos qué es lo que está ocurriendo en Londres. Y es que tras varios meses de cierre bajo restricciones de coronavirus, la famosa Oxford Street de Londres abrió sus puertas este lunes, ya que a los minoristas no esenciales se les permitió iniciar negocios nuevamente. El gobierno dice que las tiendas deben cumplir con las pautas por COVID-19 para garantizar que los compradores y trabajadores puedan estar seguros. En muchas tiendas y centros comerciales esto significa hacer fila para ingresar, usar desinfectantes para manos al ingresar y seguir obviamente un sistema unidireccional. Y les vamos a mostrar el panorama que se observa en París. Los cafés y restaurantes en París abrieron este lunes por primera vez desde que el bloqueo para evitar la propagación del nuevo coronavirus entró en vigencia el 14 de marzo. El sorpresivo permiso para reabrir vino del propio presidente de Francia en un discurso televisado a la nación el domingo por la noche. Volveremos a descubrir el arte de vivir, nuestro gusto por la libertad, dijo el presidente Emmanuel Macron, citando el progreso en la lucha contra el virus. Volveremos a descubrir Francia. Cafés en el corazón del barrio de la Bastilla de París reabrieron el lunes por la mañana en medio de un ambiente relajado. Los clientes parecían contentos de volver a conectarse y hablaron sobre la necesidad de permanecer cautelosos a pesar de la falta de distanciamiento social y la mayoría no llevaba máscaras para protegerse. El gerente ha perdido cientos de miles de euros debido al virus. Su establecimiento ha existido durante más de 2 décadas. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Bueno, así las cosas al otro lado del mundo. Y Grecia oficialmente ya ha abierto sus puertas a los turistas. Esto a partir de este lunes. Ya llegaron los primeros vuelos internacionales a Atenas y a la ciudad norteña de Salónica, donde los pasajeros no se enfrentarán a pruebas obligatorias de coronavirus. Y otra de las zonas que ya aperturó fue el Zoológico Nacional de Londres, que reabrió este lunes después de estar cerrado durante 13 semanas debido a la pandemia de COVID-19. El zoológico se abrió con una capacidad reducida para mantenerse en línea con las medidas de distanciamiento social que incluyen nuevas rutas unidireccionales alrededor de las atracciones. Si bien los visitantes a través de las puertas se reducirán en gran medida en un futuro cercano, el zoológico agradece cualquier apoyo que se pueda obtener. Tenemos más información para usted en el siguiente resumen. El principal órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas mantendrá un debate urgente esta semana sobre violaciones de los derechos humanos inspiradas en el racismo sistemático, brutalidad policial y la violencia contra las protestas pacíficas a raíz del asesinato de George Floyd en los Estados Unidos. Se ha abierto un nuevo hospital para pacientes con coronavirus en la ciudad de Idlib, en el norte de Siria. El hospital especialista, el primero de su tipo en el territorio, está equipado con las herramientas necesarias y está destinado a aislar y tratar a los sospechosos y pacientes infectados con COVID-19.
Los servicios de trenes y ferrocarriles comenzaron a operar el lunes en Mumbai con los servicios esenciales mínimos como parte de la reducción de las restricciones por coronavirus en India, que tiene hasta el momento más de 330.000 infecciones y 9.500 muertes. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Estas son las noticias internacionales que teníamos para todos ustedes. Gracias, Graciela, por el resumen de noticias internacionales. Y bueno, así concluimos esta entrega de noticias. Queremos, como siempre, agradecerle a usted que se conecta con nosotros y que siempre está pendiente del Noticiero Hechos, la invitación para que siga atento a nuestras plataformas digitales. Ahí le estamos actualizando constantemente la información. Pase buenas tardes.